Hey, loneadores, bienvenidos a este episodio. Hoy tengo, como siempre digo, una invitada o un invitado muy especial, pero realmente esta historia es muy conmovedora. Ella es Natalia. Le quiero dar una pequeña introducción de lo que es ella, de lo que puedo ver. Hoy nos acompaña una mujer que convirtió la vocación en camino y la migración en valentía. Enfermera de corazón, cuidadora de vidas y guerrera por naturaleza. Cruzó fronteras no solo con maletas, sino con esperanza, con miedo, con amor por su familia. Migró a Canadá junto a los suyos, dejando atrás lo conocido para abrazar lo posible. Entre turnos largos, nuevos idiomas, noches de nostalgia, sostuvo su hogar, su llamado y su fe. Su historia no habla solo de migrar, sino de resistir, de sanar y de volver a empezar. Hoy nos regala su voz, su experiencia y su luz. Bienvenida a este espacio donde las historias que sanan también nos enseñan a ser un poco más humanos. Y bueno, Nata, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y como les digo siempre, este espacio es para que brillen por la historia que yo sé que todos tenemos atrás y pues todo lo que nos conlleva a lo que somos hoy. Entonces quiero que nos Gracias. cuentes un poquito de ti, quién eres, Natalia. Bueno, mi nombre es Natalia, yo soy colombiana, soy enfermera. Me vine a Canadá con mi esposo y con mi primera hija. eh, y hace 9 años ya, y tuvimos un segundo hijo acá en Canadá, que trabajo como enfermera, soy la primera de tres hijos, de una familia que también se movió mucho dentro de Colombia. Entonces, digamos que este tema del movimiento, pues, hacía parte ya como un poco de mí. ¿Qué más puedo decirte? Soy una persona supremamente sensible como a los demás, me gusta muchísimo el servicio, me gusta muchísimo la salud, y bueno, acá estoy para contarte lo que quieras saber. Muchas gracias por la invitación. Ay, bienvenida. Yo tengo como mucha curiosidad. Primero, ¿estudiaste enfermería por vocación o por casualidad de la vida o tomaste la decisión o qué pasó? Cuéntame por qué ese Yo sello. creo que fue como una mezcla de muchas cosas. Creo que como muchas de las personas que salimos a estudiar enfermería, parte como de ese amor hacia el tema de la salud, un poco de la desinformación, de lo que son las profesiones dentro del área de la salud, y creo que como muchos queriendo ser médico, ¿sí? Sí, Eh, es Sí, cierto. la verdad es esa, o sea, lamentablemente, porque yo digo, Triste. qué lindo cuando alguien dice yo quiero ser enfermera o quiero ser enfermero, me parece genial porque es algo que nace. No es mi caso, em, no es mi caso, pero en el camino me di cuenta que es una profesión hermosa, ¿sí? No te voy a mentir, tengo crisis profesionales suficientemente seguido. Pero lo que sí me hizo llegar a la enfermería fue eso, ¿sí? Como ese amor por el tema de la salud. Siempre ha sido, siempre, siempre, siempre ha sido un tema que me gustó muchísimo. Em, en general, siempre he sido como un poco estudiosa. He sido estudiosa en general durante todo el tiempo que he tenido que estudiar. Me gusta, me gusta destacarme un poco cuando estoy en ese proceso académico. Entonces, pues llegué a la enfermería queriendo ser médico. Mis papás en ese momento estaban pasando como por un momento un poco difícil en temas económicos, como acabo de decirte, soy la primera de tres hijos. Entonces, pues las opciones de ir a una universidad a estudiar medicina, pues no eran así como muy, muy, muy grandes. También había mucha desinformación, como te dije, no conocía mucho. Tú sabes que en Colombia salimos como muy chiquitos Jóvenes, del ¿cierto? colegio, ¿cierto? Claro, yo tenía 16 años cuando salí de estudiar y pues ahora que ya soy una persona adulta de 41 años, eh, que tengo hijos, me doy cuenta que uno a los 16 años no sabe nada, ¿sí me entiendes? O sea, uno es como una hoja por ahí en el viento que anda y como que se deja llevar mucho. Entonces, en ese momento, pues sucedía eso.
mi opción pues era la Universidad Nacional. Egresada de la Intenté entrar, Universidad Nacional. soy egresada de la Universidad Ah, qué Nacional. chévere. Gracias a Dios, creo que es un regalo. Sí, es un regalo, es cierto. Eh, entonces, pues me presenté por primera vez a la Universidad Nacional para Medicina, en donde se presentan una cantidad exagerada de personas con unos cupos muy reducidos. No pasé. Tristemente no pasé. Entonces, a la siguiente, me presenté 3 veces a la Universidad Nacional. Nunca me presenté a ninguna otra universidad porque sabía que mis papás no estaban en capacidad en ese momento de De costo. pagarlo, pero sabes que mi hermana menor es médico. Sí, eh, sí, mi hermana menor es cirujana general. Ha sido muy lindo porque yo me siento súper orgullosa, me siento súper emocionada cada vez que logra algo. Además, es una médico súper reconocida, es una médico súper buena, le ha ido súper bien. Entonces, cada vez que ella tiene sus logros en el tema de la medicina, yo me siento súper emocionada por ella. Yo digo como qué lindo que ella lo haya logrado y he aprendido un montón de su proceso porque me di cuenta que ella tiene algo que yo, por ejemplo, no tuve en mi momento y es la persistencia. Ella estaba muy segura de lo que quería em, y nunca tuvo lugar a la duda, o sea, nunca le permitió a la duda entrar para tomar otro camino, cosa que, por ejemplo, yo sí hice, ¿sí me entiendes? Entonces ella fue supremamente persistente. Mis papás igual no estaban en una mejor situación, de pronto un poquito mejor, pero tampoco era que estuvieran en una mega situación. Y de todas formas fue como muy curiosa, investigó, entonces hice text y ta, 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 y bueno, y finalmente logró es egresada de estudiar la Universidad medicina. Nacional también ella. Ella no, ella es egresada de de la Unisanitas, que en ese momento era una universidad relativamente nueva, ya ha crecido mucho y bueno, eh, pero le ha ido muy bien. Pero pues ella todo lo tuvo que hacer con el ICETEX. Yo en ese momento nunca pensé en el ICETEX, nunca curioseé con el tema como de las opciones que podía llegar a tener. Me limité, digamos, mucho a mi opción es la Universidad Nacional y tengo que pasar a la Universidad Nacional. Y si no puedo Pero con tú te medicina, voy a presentaste hacerlo con a la enfermería. facultad de enfermería o de medicina las 3 veces. A Yo enfermería. me presenté 2 veces a la universidad, a la Facultad de Medicina y la tercera vez me presenté a la En la Facultad de Enfermería y fue cuando pasé. Mira que quiero tocar un punto importante, que lo he pensado, pero no se ha dado como el campo para expresarlo. Cuando somos pequeñitos, siempre, ¿qué quieres ser? Policía, bombero y médico. Sí, Pero los papás, o por la desinformación de la sociedad, nunca hay una diferencia de qué es un médico, qué es una enfermera, darle como ese lugar a la enfermería o un terapeuta, que ahí también puede entrar el grupo interdisciplinario. absolutamente. Entonces todos los niños pensamos que el que tiene bate y el que está con un fonendo, con una crucecita, es médico. Es la única persona que uno reconoce dentro del sistema de salud. Y es triste, porque cuando uno Supremamente crece dice, ok, hay más opciones, hay un grupo interdisciplinario que esté médico y creo que es por la historia de nuestra profesión también, de dónde viene y el origen, pienso yo. total. Y es triste además porque sabes que eh, uno mismo, digamos que en ese momento, uno le da solamente la voz al profesional médico, pero uno no entiende que esa persona sí es el líder de un equipo, pero trabaja con un montón de gente, ¿sí me entiendes? Y ese montón de gente con la que está esa persona trabajando es tan importante como él o como ella, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe, El que pone ¿sí? la cara y Entonces, la fachada es el médico, pero podemos hablar que es como un esqueleto, digámoslo así. Yo pienso que el sistema de salud es un esqueleto. Y cada parte, cada área, la parte administrativa, la del aseo, el de la portería, el grupo interdisciplinario, el terapeuta, bueno, todos los terapeutas que hay, logo, terapia sí, bueno, ocupacional, todas etcétera. las terapias, porque hay hartísimas terapias, es cierto. Enfermería, no sé, se me escapa, el médico, especialista, bla, 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 bla. Es un esqueleto para Nutrición. que ese Ujú. cuerpo eh, ande, pero es triste eso, que creo que nosotros, creo que es como tenemos esa responsabilidad en esta generación de poder mostrarle a los niños y a la gente las posibilidades que hay. No solamente quiero ser médico. Por eso Sí, me dio mucha curiosidad de tu historia, cómo fue esa parte.
Pero también quiero tocar algo bonito que se te ve esa felicidad cuando hablas de tu hermana, porque yo tengo un amor también muy especial por mi hermana. Y a veces digo que es el mapa de la vida, ¿no? El mapa de la vida, que tu objetivo y la misión para ti era ser enfermera. Y la vida te lo puso en una situación que uno dice, bueno, tal vez me hubiera, no sé, esforzado, informado más y buscar más alternativas, pero pienso que ya a veces el destino o el mapa de la vida es como así y a ella pues le tocó un tema o una situación Una diferente. historia diferente. Así es. Y mira que con el tiempo, Ani, digamos que como te digo, a veces hay momentos como en la vida normal, no solamente en la parte profesional, pero en la vida normal no siempre se enfrenta como a situaciones que te hacen dudar, te hacen patinar, te hacen como decir como yo, pero yo por qué hice esto sí es lo que yo quiero, y eso pasa en todos los aspectos de la vida. Pero hablando del tema profesional, siento que eso me ha pasado muchísimas veces, pero aún así, ya en entrada, pues digamos que en esta edad, en esta etapa de la vida, en todo lo que ya ha pasado conmigo como persona y como profesional, me doy cuenta que es una profesional a la que le agradezco mucho y que además siento que la puedo representar bien. ¿Sí? Y eso me hace sentir bien. Eso me hace sentir bien porque yo siento que, por ejemplo, el desconocimiento del que estamos hablando aún está, pero ha venido cambiando. Cuando en tu familia hay una enfermera o hay un enfermero, la historia cambia, Sí, porque las personas empiezan a entender un poco la cómo dinámica. funciona, qué hacemos, ¿sí? Porque nadie sabe. Mira que es muy chistoso porque todavía me pasa que es como, pero tú qué es lo que haces. Y yo digo, pero ¿cómo la gente no sabe qué hace una enfermera? O sea, es muy chistoso, a mí me sorprende mucho. Cuenta que es que un profesional de enfermería es tan versátil que es capaz de hacer demasiadas actividades y pues nos podemos desempeñar en muchísimos campos. Y eso me parece súper lindo de la profesión. O sea, siento que es una bonita profesión. Como te digo, siento que la represento bien. Para mí es muy gratificante cuando estoy frente a una persona a la que siento que le puedo acompañar, sobre todo que le puedo Cuidar. acompañar. Cuando se sienten bien atendidos, digamos que encuentra uno de todo tipo profesional, ¿no? Tampoco vamos a romantizar la enfermería porque eso no es verdad. Se encuentra en el camino una cantidad de gente que uno dice como, ¿y tú por qué estás aquí si lo odias tanto? O sea, no pasa nada, o te puedes ir a buscar otra cosa, ser feliz en otra cosa, ¿sí? Pero, pero sí, y es desgastante y a veces uno dice como ya no quiero más, bueno, pasa como por muchísimas cosas, pero sí es una profesión bonita y siento que le permite mucho, pues yo le agradezco mucho realmente al proceso, no, pues finalmente cuando mi hija mayor a veces pues ya está en una edad o ya pasó por la edad en la que curiosea mucho con preguntas. Y siempre pregunta como, ¿y si no hubieras hecho esto, qué hubieras hecho? ¿Qué cambiarías de tu pasado? Cosas, pues preguntas ¿Sí? así como un poco profundas, O un podcaster. que uno a veces no sabe cómo responder, como le digo la verdad o no. Bella. Todo lo que dices Eh, será utilizado en tu contra. Mamá, tú dijiste tal cosa. entonces, un día, justamente un día estábamos hablando de eso como, y yo le dije, pues yo creo que yo hubiera hecho de pronto en la universidad cosas distintas, de pronto no hubiera estudiado enfermería, hubiera hecho otra cosa. Entonces me dijo, pero mami, igual es que si tú no hubieras hecho eso, no hubieras conocido a mi papá. Entonces nosotros no existiríamos. Entonces, pues bueno, ella lo tomó desde ese lado. Yo le dije, no tiene nada que ver con esto, vamos, yo te estoy hablando simplemente de mis elecciones profesionales y académicas. Pero claramente, haber llegado a la Universidad Nacional Es un a estudiar hilo. enfermería fue lo que me permitió conocer a Gabriel, que es mi esposo, y que aún somos esposos, entonces, y tenemos dos hijos, entonces, porque él y yo estudiamos juntos. Entonces, pues ha sido un camino que me ha llevado, pues me ha conducido como a diferentes cosas en las que, pues siento que ha sido chévere, ha sido Sí, así lindo. yo creo que es como un hilo conductor. Y los Ujú, niños son, no, son sabios, por eso te decía, o sea, ¿qué te sí, conllevó? Porque es, o sea, uno va construyendo
su vida como con hilos interruptores y un hilo se rompió, por ejemplo, lo digo yo, ese hilo se rompió y pues de ese hilo que se rompió, pues tuve que hilar por otro lado y me llevó a donde estoy hoy. Entonces la Amarrarlo a vida creo otro. que es como es un mapa, es casualidad, está escrito o tenemos un libre albedrío, entonces yo creo que es un conjunto de tantas cosas, pero mira que ella acertó en una forma bonita, ¿no? Porque todo tiene Sí, lógica. sí, Que sí, si sí, hubieras sí, estudiado sí, ingeniería así es. química, no sé, la vida hubiera Exacto, sido bueno, y bueno, y con el tiempo sí uno se da cuenta que hablando de temas muy, muy como de la academia, yo me doy cuenta que, mira que el sistema educativo acá es un poco distinto. Y ha sido muy difícil para mí y pues creo que para Gabriel también, como aceptarlo, ¿m? ¿en qué Porque sentido? acá ¿Libertad los, o los chiquitos estudian, nosotros académicamente en Colombia somos muy fuertes realmente, uno se da cuenta de eso cuando sale del país, uno empieza a ver todas las virtudes, excepto en ¿no? idiomas? Lo que nos hace falta es un buen inglés en los colegios. En los colegios nos hace falta eso y nos hace falta algunas otras cosas que de pronto voy a mencionar ahorita. Mira, nosotros nos hemos dado cuenta, cuando nosotros llegamos acá, Mía, que es nuestra hija mayor, tenía 3 años y medio. En ese momento, ella estaba en Colombia en el jardín. Acá no hay jardines infantiles, acá hay guarderías. Y la guardería es exactamente eso, una guardería. Tú depositas a tu hijo o a tu hija en la guardería para que te lo cuiden mientras tú haces lo que vas a hacer y luego lo recibes, pero no hay nada académico allí. Y Em, juegos cuando ella, o cosas juegos, sí, sí, lúdicas. sí, sí, todo es Ujú. juego, todo es todas estas cosas, pero académicamente hablando, es decir, Sí, cuando nosotros llegamos, ella ya tenía una base como de, por ejemplo, las vocales, ciertas letras, aprender a escribir su nombre, números, bueno, cosas así, que en Colombia como que somos súper cansones con eso, pero acá ella necesita aprender es a socializar, necesita jugar, ella va a reconocer sus emociones. Ani, a reconocer sus emociones, dime tú a nuestro sistema académico, ¿cuándo le han metido a reconocer tus emociones? Jamás en la vida, ¿sí? pero creo que Em, también sería importante por esa parte de es súper inteligencia lindo, emocional eso y es esa súper parte, ¿no? lindo. Sí. Por supuesto, es súper chévere, Mm, pero cuando tú llegas, yo no sé, uno tiene el cerebro muy en el modo Colombia, sí, sí, entonces a sí, uno sí, le te cuesta entiendo. trabajo como, y no le vas a enseñar a sumar, y no le vas a enseñar a leer, y no le vas, ¿sí? Entonces, a uno le cuesta, mientras uno se adapta, le cuesta eso, pero tiene muchas cosas bonitas que es, por ejemplo, eso. ¿M? Entonces, aprender a reconocer cómo se siente, cómo expresar, cómo comportarse cuando se siente frustrado, cuando sí, todas estas cosas y un poco más de socialización. Ya al final empiezan a meter un poco de academia, pero súper básico. La primaria es una básica realmente, es muy, muy básica, y juegan muchísimo. En Colombia jugamos menos. Somos muy serios con la parte Sí, académica. es algo Y raro. cuando, y Sí, cuando salimos, o sea, entonces nosotros terminamos a los 16 años, algunos a los 15, y te empujan de una vez para la universidad. O sea, ¿tú qué vas a hacer con tu vida? Vete a estudiar a la universidad. Entonces tú empiezas, te expones, no sé qué. Entonces todo es como muy productivo, todo el tiempo produce, produce, produce. Y eso siento que a veces lo hace cometer a uno errores, porque pues sí. tú en esa edad tú no sabes bien qué es lo que quieres. Acá, al contrario, cuando tú terminas el colegio, tú llegas a un periodo que es el college, creo que es en Estados Unidos donde es un poco parecido, que es un tiempo de estudio yo lo asocio un poco como a las materias que tú ves al inicio de la profesión, que son como unas materias de base que son de núcleo común Sí, y que tú compartes como con otras profesiones a veces, que entonces que si son salud, entonces todos vemos, no sé, ciertas materias que son de base, todas las ingenierías también y así sucesivamente, ellos las ven en el college. Entonces eso le permite también a esa persona tener un entender un poco si sí le panorama. gusta o no le gusta, ¿sí? Antes de entrar a la universidad y de Mira que continuar todo un tocas camino un, profesional. tocas un punto muy importante. Me devuelvo porque dices cosas muy, muy, muy importantes que quiero como hacer mi aporte. Sí, de Colombia llegamos como con un panorama muy cerrado. Entonces ahí es como el choque cultural que ahora yo lo entiendo.
sea, primer choque, Mm, pero ¿por qué si en mi país hacían eso? Y uno empieza en la comparación, ¿no? Bueno o malo. mm, Que entonces uno dice, esto lo tomaría y para Colombia, pero nos falta esto, pero no somos tan malos como nos venden, ¿no? Que eso lo hablábamos también con Gabriel. absolutamente. Sí. Entonces, eso es un asombro que uno tiene. Mayoría de amigas tienen hijas y yo siempre les digo toda zapa, ¿no? No me, toda zapa porque no tengo hijos y doy como esa opinión. Siempre les digo, no hay afán, porque durante la carrera o durante cuando terminan el colegio que se vayan un año a estudiar inglés o de intercambio o de au pair, que les va a servir de herramienta de explorar el mundo, decir, bueno, es que el mundo no es solamente mi territorio, sino que hay un panorama más amplio. Siempre les digo eso, no sé si de mamá yo como si lo aplicaría, ¿no? Pero creo que eso es importante. Si yo hubiera tenido esa oportunidad de decir, hay un mundo afuera, conducir, si me voy como un PER, les dan la oportunidad de conducir un carro, ir a una escuela de idiomas, aprender otro idioma, que ahorita el inglés es súper importante, otro idioma, pero para mí el inglés es muy importante. Entonces, como ese panorama de no ser tan productivos, porque hay que salir a los 16, a los 17, el colegio. Y aquí uno ve gente a los 19 que sale frescos. eh, Sí. entonces, creo que esa parte es importante. Sí. Quería como hacer esa aclaración. Y acá en Alemania también he visto que los chicos de noveno grado van a hacer, te hacen como un barrido de las posibles profesiones que hay, ¿sí? De Ujú. los tecnólogos. Entonces, no, es que yo quiero ser enfermera. Entonces van unos días, como 3 meses, la verdad no estoy muy bien informada, a un hospital a hacer prácticas. Y te pones en uniforme, no has Como una terminado el inmersión, colegio. ¿Cómo? como una inmersión Una para ver si de lección verdad. práctica de ver cómo es el tema. No, es que a mí me gusta la parte de hotelería, entonces les hacen la inmersión en hoteles y en empresas y eso me parece fantástico, pues que en Colombia no hay eso. Sí. Viendo tú la realidad, pues yo creo que uno ya, oiga, esto sí me gusta, no, con esto no la voy, definitivamente tomo otra decisión. Creo que el sistema de salud, un punto positivo para ellos. Mientras que nosotros tal vez nos falta eso, pero académicamente nosotros sí somos buenos también, con las deficiencias que Nosotros somos muy hablamos. buenos académicamente. Lo que pasa es que nosotros no nos la creemos. Creo que hay una parte como de identidad, pérdida de identidad y de autoestima. No sé, un psicólogo o alguien experto si existe esa, como ese vocabulario aplicado a los países. Nos falta Sí, identidad, falta de creernos el cuento, de estar seguros de nosotros mismos y llegamos con sí, esa idea de agachar la cabeza, de que hay perdón con el permisito. Sí, señor, no, señor. sí, ¿Cierto? sí, sí, así es. Sí, es verdad. Mm. Bueno, ¿y cómo tú llegaste a decir, bueno, soy enfermera? Ese tema de la migración, ¿fue un sueño para ti? Tal vez tu pareja te No, lo regaló, te lo introdujo un poco. pues mira, la verdad es que yo fui muy resistente, muy resistente al inicio con el tema de la migración. Yo soy de esos colombianos arraigados, ¿sí? Sí. Bueno, o era, porque ya no lo soy, ¿sí? Pero sí, yo era ese tipo de personas que decían, no, yo no me veo viviendo en un país diferente a Colombia, o sea, yo acá, este es mi lugar y yo me quiero quedar acá. Eso, y lo otro que me hacía también pensar así es mi familia, soy supremamente pegada a mi familia. ¿M? No concebía pues estar viviendo tan lejos de mi familia, pero a mí era muy extraño pensar en eso. Gabriel, al contrario, es una persona de esas personas que te pone alas y hágale, mija, vaya que es capaz de todo. Entonces, que pues ha sido difícil, pero es muy chévere también, porque tener un compañero que te pone alas es muy lindo. Sí, Entonces, él al contrario quería como hacer muchas cosas. Él es una persona supremamente inquieta, yo no lo soy tanto. Y entonces él tuvo que salir un tiempo del país para un tema de trabajo y estuvo viviendo un tiempo, ya estábamos casados. Él me había hablado muchas veces ya de salir del país, pero yo no le prestaba como mucha atención y salió a vivir a Panamá, que pues es ahí al lado, es como vivir en Cartagena, ¿sí? sí, sí. Eh, tuvo que salir a vivir allá 6 meses por un tema laboral. Entonces, bueno, en ese tiempo yo fui a visitarlo y yo siento que esa visita a Panamá me cambió un poco la percepción de las cosas. Es chistoso porque es lo que te digo, pues, ir a Panamá es más o menos como irte a San Andrés, a Cartagena, o sea, es Sí. ahí enseguidita, pero me pareció súper lindo, a mí me gustó muchísimo Panamá porque
yo no era como amiga de las migraciones, pero a mí me encantan los viajes, ¿sí? Pasear y todo eso me parece delicioso, conocer culturas, todo eso me parece delicioso. Entonces, estando en Panamá, yo veía tantas cosas, vi muchas cosas que me parecieron lindas y siento que eso cambió un poco mi percepción de cómo uno puede vivir en un lugar diferente a su país. Entonces ahí creo que fue como mi primera, fue como el momento en el que se abrió esa Es que, posibilidad para mí. ujú, Sí. ok. Entonces ya empecé como a pensar que podía llegar a pasar. Después, yo no recuerdo exactamente cómo fue, porque eso fue hace muchísimo tiempo ya, pero estaban en Colombia en un tema de inmigraciones para Canadá. Yo no me acuerdo si es que hubo sí, hubo como un momento ahí como 2008, 2007, en la época 2007, 2011. probablemente, sí. Sí. Entonces, también fue Gabriel, o sea, todo esto fue Gabriel el que empezó, entonces me dijo, mira, yo tengo una amiga del trabajo que se fue para Canadá, él le ha ido muy bien, está contenta, bueno, y él como que era un poco insistente con el tema hasta que yo le dije, bueno, listo, hagámosle, entonces miremos qué es, vamos entonces a la reunión. Entonces fuimos a la reunión, nos mostraron y esas cosas que tú dices como, me da miedo, pero como que me gustaría, ¿sí? Interesante. Sí, sí, sí. Pero ese fue el momento realmente. Yo estaba bien, o sea, afortunadamente yo nunca he sido una persona que ha pasado por dificultades o cosas así, no, gracias a Dios, siempre he tenido una vida muy armónica. Gabriel y yo teníamos buen trabajo, estábamos en ese momento solitos, estábamos casados, pero éramos solamente él y yo. Em, y pues empezó ahí a abrirse como esa idea de poder hacerlo. Entonces empezamos el proceso con una agencia que estaba en ese momento, creo que era como la agencia que lideraba esos procesos de migración y empezamos a hacerlo sin mucha ambición, realmente, ¿sí? Empezamos a hacerlo como intentémoslo y miramos a ver qué pasa. Entonces, y así fue pasando y pasó pues el tiempo, nos pedían papeles, seguíamos haciéndolo, pero nosotros seguimos haciendo nuestra vida en Colombia sin muchas pretensiones, realmente lo hicimos, ¿sí? Yo quedé en embarazo de nuestra primera hija. Entonces en esas pues se detuvo un poco el proceso porque tocaba esperar que la niña naciera para mandar papeles de registros y todas estas cosas. En esas cambió, Canadá cambia, me imagino que todos los países, Sí, todos pero los Canadá países. cambia muy seguido los temas migratorios, las políticas Sí. migratorias, las condiciones, bueno, todo eso. En ese momento hubo un cambio de la política migratoria, entonces el proceso estuvo detenido un rato. Pero bueno, finalmente llegó la respuesta y cuando llegó esa respuesta, entonces pues es ahí donde tú sientes el vértigo, ¿no? Dices como, oh my God, esto es Es en verdad, serio. ¿ahora qué voy a hacer? Qué Es ahí raro. donde tú dices, ¿qué hago? ¿Salto, no salto? ¿Me da miedo? Y bueno, pues finalmente dijimos, pues le dijimos a la familia, a todos, todo el mundo se emocionó muchísimo. Yo creo que todos estaban como hasta más emocionados que nosotros o que yo. Em, y bueno, pues finalmente tomamos la decisión de venirnos porque también sentíamos que migrar era en cierto modo abrirle también la puerta a las personas de nuestra familia para salir a hacer otras cosas. Y sigo pensando que es así, ¿sí me Cambiar entiendes? Sigo la pensando que, historia familiar, es cierto. exacto. Mm. Y siento que es como, sí, es como abrir la puerta y hacer un pequeño camino. No todos están obligados a pasar por ese camino, pero tú creaste como, al menos creaste la duda, Al menos para salir a creaste un a poquito, vacaciones. claro, ¿no? Y ha sido súper chévere porque nos han venido a visitar, entonces ha Qué sido muy lindo. lindo. Y así fue que empezó el proceso migratorio. Entonces, pues ya llegando acá, pues ya toca enfrentarlo. Ya Yo finalmente pues tengo llegamos y ya. una curiosidad. ¿Qué papeles como básicos te tocó alistar para la homologación como enfermera? ¿Te pedían, no sé, mínimo de experiencia? No, mira, cuando estando en Colombia, sí teníamos nosotros, me imagino que igual que en Alemania, hay diferentes como programas migratorios. Cuando nosotros hicimos nuestra solicitud, lo hicimos como residentes permanentes, pero también existían otros programas para venir a trabajar solamente o para venir a estudiar o refugio, bueno, hay otras opciones.
La demanda que nosotros hicimos fue para residencia permanente. Entonces, y esa fue la que nos dieron. Nosotros llegamos a Canadá como residentes. Es decir, llegamos con todos los derechos de cualquier persona que vive en Canadá. Ah, ya entiendo. A diferencia, por ejemplo, yo apliqué para trabajo, para profesional cualificado, y como hay tanta demanda, pues lógico que a ellos les favorece, por eso la vía es más rápida. Ah, ya entiendo. Probablemente sí, y me imagino que eso también cambia como la forma en que te solicitan la información. Sí, sí, sí. Entonces, como nosotros veníamos como residentes permanentes, pero con un perfil de trabajador calificado. Ah, ok. Perfil. Entonces, sí habían como unos requisitos, como unas cosas que ellos querían asegurarse, porque no le daban la residencia permanente a todas las personas, sino a ciertas personas que según su profesión o según su formación académica o su experiencia laboral le dan como un puntaje y esos puntajes son los que al final te suman para que te acepten y te den la residencia. Entonces, en nuestro caso, que éramos enfermeros los dos, nosotros tuvimos que desde Colombia enviar toda la información académica, pero esto era solamente para la parte migratoria, no para el trabajo como tal. Mm. Entonces, eso es lo que sucede también en estos temas migratorios y es que como que no son tan claros contigo y la expectativa es distinta a la realidad. Em, Cuando uno está allá, a ti te piden todos los papeles, te piden idioma, te piden, ellos le llaman evaluación comparativa de estudios, y es que lo que tú haces es que envías como todos tus estudios, las constancias de tus estudios académicos, ellos lo evalúan y le dan a eso como una equivalencia a lo que corresponde aquí en Canadá. Y tú crees que con eso va a ser suficiente, que tú llegas y ya. ¿Sí? Todo pasa naturalmente, pero eso no es verdad, ¿sí? Pero eso nadie te lo explica, a ti nadie te dice eso, entonces uno llega acá y uno cree que todo va a ser fácil, pero no, todo es difícil, ¿sí? Tú llegas acá y tienes que volver a empezar como todo ese proceso, pero ahora en la parte laboral y académica o lo que sea necesario, porque eso que tú hiciste en Colombia, ellos lo utilizan simplemente para asegurarse que tú académicamente hablando estás preparada tanto como necesitan ellos acá y por eso te dan un puntaje para que cuando tú llegues acá no seas una carga para el sistema, sino que al contrario ellos se puedan asegurar que tú sí vas a aportar al Puedes sistema. suplir las necesidades del país, más no las Por tuyas. supuesto, exactamente. Pero uno lo percibe distinto cuando Me, está allá porque tú crees que me te están están haciendo pidiendo un estos favor. papeles porque ya de entrada te van a ayudar a conseguir un trabajo, Sí, sí. pero eso no es cierto. ¿M? Entonces, estando allá sí te piden todo eso, pero estando acá toca volver a hacer los procesos. Entonces, tú llegas acá, o nosotros llegamos acá. La primera etapa es organizarte como en tema de vivienda, ¿cómo se llama? Aseguramiento en Ambulancia. salud, como que no te falten todas esas cosas. Ellos tienen muchos programas, no sé si todavía, pero en ese momento tenían muchos programas de como de subsidios y cosas así que le ayudaban a las familias porque sí es cierto que le ayudan mucho a las familias con niños pequeños, con hijos, ¿m? Porque si buscan asegurarse que los niños tengan como que se les suplan sus necesidades básicas. Entonces teníamos que buscar un lugar donde la niña pudiera ir a estudiar. En ese caso, pues era la guardería, entonces buscar las guarderías. Bueno, entonces uno ¿Subsidios de organiza primero. alimentación y eso también? No. No, ellos lo que nos daban en ese momento, nosotros llegamos y nuestra primera etapa era estudiar francés. Ellos tienen un programa o tenían un programa en ese momento que era para que ellos tienen una ley de protección de la lengua francesa. Canadá es un país grandísimo que está separado como en dos grandes partes, digamos, y para empezar, que son la parte francófona y la parte anglófona. Entonces, esto es la parte federal y esta es la regional de Quebec. Ellos tienen unas provincias, Quebec es una provincia, pero es la única provincia que es francófona. Nosotros, en el momento que hicimos nuestra aplicación, el programa federal, es decir, para las demás provincias que son anglófonas, estaba cerrado. Entonces, nosotros lo hicimos para Quebec. Por eso nuestra exigencia era más hablar francés que inglés.
Cuando nosotros empezamos nuestro proceso de migración es graciosísimo porque nosotros decíamos no súper bien porque entonces vamos a perfeccionar nuestro inglés y no sé qué. Y si tú me preguntas en este momento, yo soy muchísimo mejor en francés que en inglés. O sea, mi inglés creo que sigue igual y ya aprendí francés. Yo ahí tengo un paréntesis. El francés, por ejemplo, el inglés americano, es que Andrés, el inglés americano y el de Londres cambia. Sí, ¿El sí, francés de Canadá es igual al que uno va a Francia o no? no, Cambia. ¿En serio? cambia. Digamos que el francés en la base, pues es francés, ¿sí? Como el español. Vamos a ponerlo en términos de español que va a ser más fácil de entender. Es como si tú hablas con un mexicano o con un peruano o sí, O con un cualquiera así. español. O con un español. O vamos a ponernos los Sí. cuatro, ¿sí? Los cuatro hablamos español, el español es la base, pero todos tenemos diferencias. Usamos palabras diferentes, acentos diferentes, expresiones culturales diferentes, y así mismo pasa en el francés. Exacto. Sí, sí, sí. Así mismo pasa en el francés. El francés de Francia tiene como unas tonalidades distintas, expresiones distintas. Hay palabras, o sea, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El tema que nos pasa con la chaqueta y la chamarra y la En no sé qué. México. Exacto. O pendeja, que para ellos es una grosería. O pendeja, que para ellos es una grosería, para nosotros no, no sé. O una palabra como fea o cosas Sí, así. sí. Ah, Sí, así ok. pasa con el francés. Ya entiendo. Y dentro también. Aquí dentro igual. No, es muy chistoso porque cuando tú estábamos estudiando, pues digamos que estudiando te están enseñando el francés normal. Teníamos tendencia a entender un poco mejor el francés de los franceses que el de los quebequenses. Mm, qué chévere. Entonces, había como esa tendencia a entenderles mejor, pero ya cuando tú te habitúas, yo estoy muchísimo más habituada al francés de acá, y cuando tenemos muchos compañeros franceses, porque ellos tienen como un programa especial con Francia, entonces acá vienen muchos franceses y yo tengo muchos compañeros de trabajo franceses y a veces es difícil entenderles. Sí. Porque hablan rapidísimo, Sí. hablan como muy cerrado, no sé, es chistoso, El es chistoso. sonido, sí, yo creo que a todos nos pasa. Mm. Ok, qué interesante, qué bonito, muy valioso lo que dices, porque, o sea, yo me emociono porque no he vivido eso y uno, como en su ignorancia, o sea, lo pensé, uno conecta sus neuronas y uno dice, oye, sí, todo funciona así, no, pero no, mira que es. Sí, la verdad, sí. Ah, bueno, mira, entonces los papeles, sigamos Sí, con los papeles. Entonces empiezas tú con el francés, ellos se tienen que asegurar que las personas que llegan a la provincia sí van a hablar francés. Entonces te cierran todo lo que tiene que ver con el inglés y te obligan a que aprendas francés. Tú tienes que aprender francés y para eso te dan un subsidio, para que tú te puedas dedicar a estudiar y aprender el francés mientras tanto. Entonces nos daban un subsidio mientras tanto para poder hacer mercado, pagar la renta, bueno, todo esto. La educación es gratuita para los niños, entonces en la guardería le daban comidita a la niña, entonces como que aseguran un poco el tema de la alimentación y el estudio con los niños. En el colegio sí no les dan comida, pero tienen un servicio. Se llama, yo no sé cómo se llamará en español ese tipo de servicio, pero es como que les llevan la comida. No tienen restaurante dentro del colegio, pero sí llevan comida a un precio muy, 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 muy pequeñito para que los niños puedan, las familias puedan pagarles para que coman. Pero sí recibes un subsidio para darle, pues para asegurar como que los niños sí van a tener lo que necesitan. en esa No, y hay fase de muchos bancos de estudio, alimentos. en esa fase de estudio, ¿tú te concentraste a estudiar o en algún momento decías, "Ay, ¿yo qué estoy haciendo? Yo debería estar produciendo plata o de pronto limitarse económicamente o sí lograste concentrarte a estudiar y el tema de la familia? ¿Sí? Sí, La sí, diste la toda. verdad sí. Sí, porque eso es lo que te decía antes, tengo tendencia a ser un poco ñoña, ya no Me tanto encanta, porque ya la energía no me da, me pero encanta tanto. sí, no, Es cierto. ya no lo logro, ya no lo logro, ya no tengo intención tampoco de ser la más ni nada de eso, Estás en una pero fase de la vida diferente. Sí. sí, sí, pero no, sí, yo estaba feliz estudiando, a mí me encanta ¿Y estudiar, cómo me eran los horarios encantaba. de la escuela, por ejemplo? Era todo el día. Todo el día. Ah, no, mira, mentiras, te estoy diciendo mentiras. No, yo sí estaba angustiada, pero yo no estaba angustiada de esa manera que tú me estás diciendo,
sino que yo quería realmente aprender rápido para Rápido. asegurarme que sí iba a poder ir a trabajar rápido, La pero no incertidumbre, era, si lo vas a sí, lograr o no, sí, te entiendo. exacto. Pero no, mi angustia no era de el momento, sino pensando un poco en lo que se viene. Futuro. Entonces, sí. Entonces yo sí me pude concentrar, aprendí, siento que aprendí bien. Eh, digamos que mi lucha era un poco más con Gabriel para mantenerlo, porque él sí preocupaba mucho por las finanzas. Sí nos restringimos mucho, sí nos restringimos mucho, no hacíamos casi nada, porque pues no nos daba susto que no nos alcanzara la plata. Los primeros meses no te dan subsidio de nada, son después de 3 meses más o menos que empiezas a recibirlos, y el subsidio tampoco es que sea una millonada, pues como que tú puedas Pero hacer era de todo, no, cumplido, es para algo base. digamos, cada Sí, 29 no, días, sí, cumplido. siempre, siempre, nunca te falta, nunca te falta. Pero sí, éramos bastante restringidos, pero yo puedo estudiar muy tranquila. Lo que pasa es que como mi objetivo también era aprender inglés, entonces yo me inscribí al mismo tiempo para estudiar inglés en la universidad. Entonces yo estudiaba inglés y francés al mismo tiempo y era una locura porque tu cerebro está intentando, o sea, uno cree que uno sabe inglés o francés hasta el día que llega y pisa el lugar en donde le toca En hablar. la vida cotidiana. No, es horrible. Me di cuenta que no sabía nada. No, yo creo que a todos nos pasa. A mí me pasa hace No poquito, sabía estaba nada. en una fiesta y el jefe estaba hablando ahí y yo le mandé un video a mi hermana, no entiendo nada que están diciendo, porque el contexto social era otro de lo que yo trabajo, voy a De la tu calle, voy a un vocabulario. restaurante, hablo con Marcos. Él estaba hablando con otras palabras a nivel gerencial de la fiesta y yo le dije a mi hermana, no entiendo nada ni me esforcé. Es difícil. Es Porque difícil. vas logrando un campo de trabajo porque conoces el vocabulario, vas conociendo a la gente, qué palabras utilizas, en un restaurante igual, bueno, sí, pero dependiendo, o si te cambias de trabajo, no sé, al área administrativa, el vocabulario va a ser otra vez diferente, es como si empezaras de nuevo. Sí, sí, así es. Bueno, finalmente yo terminé de estudiar francés, hice un pequeño curso de gramática porque yo sabía que me iba a tocar escribir, que Las tú notas. tienes que escribir cuando eres personal del área de la salud, tienes que escribir. Entonces hice un curso de gramática, pero al mismo tiempo yo conocí una persona que ya era enfermera acá y ella me dijo, ve haciendo los documentos, todo el proceso administrativo, hazlo al mismo tiempo que vas estudiando. Creo que fue el mejor consejo que me dieron. Entonces yo pasé todos mis papeles de Colombia, eran referencias laborales, todo lo de la universidad, certificados de notas, todas estas Penso, cosas, hay que pasarlas a la penso, orden de enfermería. Sí, penso. penso, todo, todo, ¿Te todo, todo. pidieron ese documento de ética también, el de enfermería? El que daba la De NEC ética. en su momento, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Y antecedentes penales también? Eso, no creo que esos no me los pidieron, no me acuerdo. No me acuerdo si esos me los pidieron, pero de todas formas eso lo revisan antes de que te den el Ok. permiso de venir al país. Pero estos eran únicamente para la orden de enfermería, porque nosotros tenemos que, igual que en la NEC, registrar, o sea, es como, la orden de enfermería es como la NEC para Sí, nosotros sí. allá. Ah, Lo ok. que pasa es que en la orden de enfermería acá tú tienes que pagar anualmente para que te den nueva, para renovar tu permiso de trabajo. Y eso vale más o menos $600 anuales. Mm, ¿Cuáles? todos los años. Tienes que pagarlo. ¿En serio? Aquí no hay eso. Ok. Pero tienes ventajas con hacer eso, recibes No. revistas, no sé, te Ah, sí, incluyen en cosas, algo, ¿no? ¿O cómo? sí, sí. Uso Pues, o sea, yo no lo veo muy ventajoso, caro. pero sí, pues, es carísimo. Es carísimo, pero bueno. Luego de eso, hice mi curso de gramática y ya la orden de enfermería emite una carta en la que me dijeron sí, su dossier, su file es aceptado. Entonces, El pues puede pensum empezar. colombiano versus el pensum, no sé, allá es una carrera profesional Acá es en una Canadá. carrera profesional y nosotros en Colombia tenemos nuestro programa, es muy cercano al programa de acá. Entonces, Horas la homologación teóricas, horas prácticas, o sea, son iguales. es parecido, No es te muy tocó hacer parecido. algo extra adicional o un Sí, examen. sí, sí me Sí, tocó, aquí. sí me tocó hacer todo el proceso. Lo que pasa es que
digamos que el de base, me tocó hacer el de base, ¿no? Y se llama programa de integración. Dura más o menos entre 9 y 10 meses y es teórico práctico. Y ese se hace acá, la enfermería está construida un poco distinto a nosotros. Las universidades, o sea, lo que yo te explicaba, que los muchachos salen del colegio, entran al college y después van a la universidad. Entonces existe la posibilidad de ser enfermero técnico, pero no es lo mismo que ser auxiliar de enfermería. Sí, hay auxiliares de enfermería, pero hay enfermeros. Y estos van solamente, ellos han estudiado, creo que son dos, no sé si son 2 o 3 años, y son solamente en el college, es netamente práctico. Y luego, si quieren ser profesionales, van a la universidad y hacen el back. Y estos se llaman enfermeros clinician, como enfermero clínico. ¿M? Y Ok. ellos ya son profesionales universitarios que hicieron todo su parkour y ese sí son, y ya Cinco en años. el todo son 5 años, en el todo, o Ujú. sea, college Sí, con universidad completan 5 años de estudios y ellos son los que tienen la misma como equivalencia a nosotros. Entonces, mi equivalencia aquí salió como un enfermero clinician, o sea, que fue a la universidad, porque súper. nuestro programa es completo. Nosotros no tenemos digamos que la parte que es solamente técnica, nosotros hacemos el programa completo, en donde tú ves investigación, toda la parte de la sociedad, bueno, todas esas cosas que para nosotros son como, sí, ética, bueno, todas estas cosas así. Prevención, toda la parte social. Ok, a ti te Entonces, metieron en ese esa equivale. documento y luego dijiste, bueno, ya teniendo el idioma, el documento de que te lo homologaron igual, ¿ahí qué pasó? El siguiente paso. Luego me dan una carta y entonces en esas dicen, bueno, listo, usted puede hacer su programa de integración. Estos son los colleges que están disponibles, que tienen este programa en donde yo vivo. Nosotros vivimos en Montreal, pues al lado de Montreal. Habían solo dos, porque los otros ya eran en ciudades un poco alejadas para nosotros. Uno que queda en el centro de Montreal y el otro quedaba en una ciudad, o sea, es como, estos son islas, entonces supongamos este es Montreal, acá queda Laval, que es donde nosotros vivimos, y la otra queda acá, la otra ciudad, y el otro CEGEP era aquí bien abajo. Entonces yo, en esa angustia que de la que tú me estabas hablando, que sí fue la que tuve, me inscribí en los dos para ver en cuál de los dos me salía el cupo primero. Entonces tú envías la carta eh, con algo más, no me acuerdo bien qué era, pero envías la carta diciendo, miren, ya la orden de enfermería me dio permiso de hacer mi curso, entonces pues necesito hacerlo. A eso y un examen de francés que tienes que presentar ¿Qué porque tienes que nivel? O demostrar sea, que eres suficiente ¿es en el idioma. un nivel B1, B2, C1? Creo que es C1, Ah, C1. para entrar al curso. Eh, o B2 tal vez. Ay, yo no me acuerdo, Ani, la verdad no me acuerdo, pero te hacen un examen que es hecho por el Ministerio de la parte de Educación. las de lenguas aquí, eh, y ese es el que tienes que demostrar. Entonces, en el CEGEP, además, para entrar, te hacen un otro examen, uno presenta 800 exámenes al inicio, ¿no? Te hacen otro examen en el que te ponen a hacer un texto sobre un tema y ahí te dicen si estás apta o no para empezar a estudiar. ¿Pero como un caso Eh, clínico o un No, texto no, no, me general? pusieron un tema, era como cuál era la importancia de la lactancia materna durante, yo ya no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que fue sobre la lactancia materna. Ujú. Entonces, yo como tú, a mí me encanta escribir, entonces pues yo escribí mi texto, pasé, el primer sello en el que me llamaron fue el otro, el que quedaba lejos. Y resulta que en el proceso quedé en embarazo. Entonces, entonces me ¿No angustié fue planeado? demasiado. ¿Fue espontáneo? ¿O No, fue presa? sí estábamos planeando en tener otro bebé Ok. porque ya nuestra hija grande ya estaba muy grande, ya tenía 6 años, pues porque todo, como que el tiempo pasa muy rápido, entonces entre uno y el otro pasaron muchas cosas en el tema migración y pues empezamos a pensar en qué íbamos a Sí, hacer, porque pues los tres acá solos y bueno. Entonces, finalmente sí decidimos, bueno, vamos a mirar y pues bueno, ya veremos qué pasa, pero el veremos qué pasa fue así, fue muy rápido, fue un poco antes de lo que esperábamos. Entonces quedé en embarazo, me asusté muchísimo,
Entonces me inscribí en esa escuela que fue la primera que me dio respuesta, pero eran casi 2 horas de viaje diarios. ¿En Entonces, tren, en carro no, era metro y bus. y embarazadita? Sí, estudié Y en embarazada, invierno. todo. Sí, te tocó en En invierno. invierno, sí, fue bastante duro, fue bastante duro. Entonces hice mi curso allá. Ese curso me duraba en total como 9 meses y medio, que es el curso de como de homologación en francés. Compré los libros, todo, hicimos todo. Estaba embarazada durante ese curso, entonces me tocó parar un tiempo porque no me dejaban ir a hacer el stage, que es como las prácticas. ¿M? Al final como del curso de estudio, habían dos prácticas que duraban 2 meses y medio, algo así. Entonces no me querían dejar. Fue bastante luchado realmente al final. El tema, uno en el proceso, lo que hablábamos antes, ¿no? Uno como que Lo ve sigue normal. y O tiene tanta uno adrenalina que uno lo ve como normal. le parece normal, pero no, en Sí. realidad fue bastante luchado. Cuando uno ya pasa esa etapa como de guerra, uno dice, ay, sobreviví. Cuando se lo cuentas a alguien, sobre todo, tú dices como, ¿verdad que a mí me tocó hacer tal cosa? No me acordaba. Sí, qué bonito. Yo ahí Entonces sí quiero fue hacer un luchar. paréntesis grande. Eh, ¿Cómo es el sistema de salud con ese tema de la maternidad? ¿Cómo te fue en los controles? ¿Es de calidad? Porque yo pienso en Canadá y para mí tengo estándares, digo yo, imaginarios, porque ni he leído, no tengo ni idea. Uno es sus mitos y leyendas. Y también me gustaría saber un poquito el tema del embarazo y tu parto, en qué idioma fue, cómo fue esa experiencia, ya dejando la parte como académica para volver otra vez, cuando ya saliste del Pues embarazo, ¿qué pasó con tu los proceso? Los controles, mira que yo pues tengo las dos experiencias, ¿no? Son dos hijos con dos historias distintas. Mi primer embarazo fue en Bogotá, todo cubierto por una medicina prepagada de Bogotá, y mi hija nació en un muy buen sitio de Bogotá, ¿Qué porque puedo nuestras tenería? condiciones lo permitían. Nuestras condiciones lo permitían y porque el sistema tú lo pagas. Entonces, pues tú pagas para todo eso. Entonces, pues, o sea, fui como de la realeza. Eh, Sí. De ensueño, pero acá, parto en agua. sí, más o menos, sí. Pero sí, o sea, pues en una habitación individual con un neonatólogo, dime tú, un neonatólogo para un parto De natural que cabecera. estaba todo en orden. Sí, qué O sea, lindo. también son cosas un poco extremas, ¿no? Pero, pero bueno. Así fue, porque ese fue el paquete que me ofrecieron y eso fue lo que compré. Aquí, al contrario, pues el sistema de salud es público, ¿Todo? entonces todo es público. No hay privado. Entonces mis controles, yo tenía una expectativa muy alta, pero no era tan alta, porque pues como es público, entonces te hacen 2 ecografías o 3 máximo durante todo el ¿Un embarazo. embarazo? Sí, si tu embarazo es normal, sí. Entonces, y uno con esas ganas de ver al bebé todo el tiempo, uno quiere todo el tiempo saber que está vivo, que se mueve, que no sé qué, que bebé. Pero imagínate que la verdad es que yo tengo demasiadas cosas para agradecer y he sido muy, muy bendecida todo el tiempo. A mí me fue muy bien, a pesar de que los controles y todo fue muy diferente como a lo que yo ya venía acostumbrada, pero Acostumbrado. yo me adapté. Pero muy cerquita aquí de mi casa había dentro de una farmacia, dentro no, como ahí al ladito de una farmacia, hay una clínica de ginecología. Y yo fui a preguntar si ellos me podían hacer los controles durante el embarazo. Le dije a la señorita, como mira, con mi pequeño francés, ¿no? Lo que pasa es que estoy embarazada y quisiera saber si acá me Logra puede ver un francés, porque lo ginecólogo. que has logrado, créeme que, bueno, en ese Sí, pero momento. en ese momento no Sí. era igual. Yo creo que no habla como un yesito, yo comer, ir. Ay, no, horrible. Pues yo le dije, mira, estoy en embarazo y pues me gustaría saber si acá me atienden o cómo funciona. Y sí, me recibieron ahí. Aquí la cabeza digamos que de tus tratamientos, acá hay un médico de familia y es el que lidera todos tus accesos al sistema de salud. Pero no todo el mundo tiene médico de familia. Yo sí lo tengo.
y lo tenía porque busqué mucho, ¿sí? Y por allá me fui a una clínica, me paré, gracias a una información que me dio un amigo, me paré y nuestro médico de familia es un colombiano adorado. Yo y me fui, le golpeé, le dije, mire, doctor, yo vengo de Sí, Colombia, tal colombiana. cosa, no sé qué, sí. Y primero me dijo que no, pero después como que le dio pesar y me llamó, después me dijo, no, venga, sí, tranquila, miremos qué hacemos, sé qué, y nos recibió. Entonces ese es nuestro médico de familia. Pero entonces conseguí la ginecóloga ahí en la esquina, acá a dos calles de mi casa, y mis controles eran ahí. Entonces era un control cada mes, me hicieron las 3 ecografías y mi bebé nació en el hospital público de la ciudad donde yo vivo. Parto normal, ¿sí? Parto natural, pero yo tuve unas Súper. complicaciones al final del embarazo bastante importantes. Sí. Entonces, Escuché. al final del embarazo me dio síndrome de Hep. Yo no sé, no todo el mundo lo conoce, Y es pero Dios mío. mm, Pero me ya dio es síndrome complicación de de la Hep. preeclampsia. Sí, sí, fue Sí. una complicación muy grande. A mí me gustó mucho Tuve, ginecología, entonces a mí me encantó ese semestre de ginecología, entonces me acuerdo yo sé, todo a como mí si fuera también. ayer. Sí, a mí me pasa lo mismo. A mí me dio síndrome de HELP en la semana 36. ¿M? En la semana 36 del embarazo, yo creo que yo estuve muy estresada todo el embarazo, Ani, porque yo estaba estudiando y estudiaba muy lejos, estaba preocupada. Y creo que fue más una respuesta a mí, porque yo soy una persona Sistema. completamente sana, ¿sí? Tengo cero antecedentes. Fue muy raro realmente, sí, pero el embarazo sí fue un poco duro. Todo el tiempo tenía dolor abdominal, no subía de peso, extrañamente porque realmente toda mi vida ha sido más bien como masudita, estaba súper flaca todo el tiempo, no subía de peso, me seguía una nutricionista, no comía muy bien, pero digamos que fui muy normal y todo fue sano hasta la semana 36. Tuve muchos sangrados nasales y eso. Porque tuviste Ya después trastorno de la coagulación. tuve un problema hepático importante con trombocitopenia. em, Se me alteró un poco la función renal y la tensión arterial también se subió un poco. Pero no hubo convulsiones y eso, porque recuerdo que una de las No, complicaciones, y el gracias a Dios, no. triglicéridos, No pasó nada más sino eso. ok, Pero digamos que al final me tocó irme de urgencia al hospital. eh, y estando en el hospital, me hicieron los exámenes, ecografía y todo, me devolvieron a la casa. Son supremamente relajados, ¿sabes? Porque yo creo que en te Colombia ese dejan mismo día me hubieran hecho, monitorizada. Mm. sí, claro, ese mismo día me hubieran hecho una cesárea y listo. ¿M? Pero no, ese día lo que hicieron fue que me hicieron exámenes, me devolvieron a la casa, luego al otro día fui otra vez a otros exámenes, me hicieron ecografía, exámenes de control, me dejaron venir a la casa y me llamaron, porque eso sí lo hacen. Te llaman, De siempre te control llaman. telefónico. Sí, me llamaron, me dijeron, no, usted no se puede volver a la casa, tiene que volver a venir, hay cosas que no están saliendo bien y necesitamos que venga. Volví a ir, me hicieron otro control, me dejaron venir a la casa y ya el tercer día yo le dije a Gabriel, algo no está bien, no me han dicho qué es, pero hay algo que no está bien porque esto no es normal, además yo no me siento bien. Yo creo que ya de estas no, o sea, yo creo que ya esta vez que me mandaron al hospital, le dije, yo creo que ya no me dejan salir más del hospital, nos toca organizarnos porque Sí. yo estaba entrando a la semana 37. mm, y mis papás iban a venir a ayudarnos con el nacimiento del niño, pero ellos llegaban como en 3 semanas, más o menos. Pero como todo se adelantó, entonces pues fue caótico porque pues nosotros tres acá y teníamos a la niña que tenía 5 años. Entonces pues yo le dije, nos toca mirar qué vamos a hacer porque yo creo que ya no me van a dejar salir más del hospital. Entonces efectivamente ese día me fui por la mañana temprano, yo había dejado ya la maleta lista porque sabía que ya no me iban a dejar salir más. Y ya, pues llegué al hospital y nada, pues con muchísima angustia, la verdad, porque yo también Oye, pero sabía muy bien que era el síndrome de HELP y me di cuenta. ¿M? qué valiente eres, qué guerrera eres,
porque bueno, en español uno dice, bueno, me desenvuelvo, pero en francés todo. Y a mí me da, o sea, Sí, me río, siempre me río en los momentos serios, pero no es de burla. Yo en el primer episodio lo dije no, yo porque, o sea, estuviera yo creo que me da hasta incontinencia urinaria. O sea, yo creo que yo diría, o sea, el estrés del idioma, si me dicen, Arri, cierra las piernas, yo creo que yo las abro. Porque a mí me pasa en momentos de estrés que arriba abajo, o sea, comparando tu primer embarazo a este, ¿crees que hay una gran diferencia? Claro, tu cuerpo estaba con el cortisol arriba, yo creo, en alerta, ¿no? totalmente. Yo estaba súper, súper asustada. Y además es que no es lo mismo tener el primer hijo que tener el segundo. Sí, Y son, tener el segundo en una situación de complicación de salud. ¿Sí me sí, más entiendes? Y en un país donde estás sola. O sea, sola, son muchas cosas. Yo recuerdo, o sea, creo que me quedó grabado en la cabeza el momento en el que me despedí de Mía, ¿sí? Porque tenía muchísimo miedo. O sea, tú que eres enfermera y que trabajaste en ginecología, sabes lo que significa tener síndrome de HELP. Yo lo sabía, ¿m? sí, Y uno me se dio le mucho viene toda miedo. la Yo dije, yo teoría puedo, encima, tras del hecho. total, y uno es catastrófico además, ¿no? Cuando uno es enfermero, uno es catastrófico. Entonces yo dije, yo puedo fácilmente no salir de aquí. O Sí, sea, te entiendo. Sí, no lo quería mencionar, tengo mucho pero miedo de dejarlos solos y qué tal nazca este bebé y yo no siga, o sea, ¿qué sí, va a ya hacer Gabriel con no. ellos? Qué horrible, pero sí, yo creo que uno de Y mujer, recuerdo muy bien el momento en el que me despedí de ella para quedarme en el hospital, pero gracias a esto salió bien. Me atendieron muy bien. La ginecóloga fue muy chistoso, Ani, porque era una ginecóloga de esas que tú esperas encontrarte con una eminencia que físicamente además parece una eminencia, ¿no? No, pero que era una señora ya mayor, chiquitica. Y yo decía, esta señora me va a atender mi complicación del embarazo. No, por favor, yo quiero vivir. Pero no, la señora era una doctora realmente buena. La señora me llevó súper bien. El equipo que me atendió fue un equipo de verdad muy lindo, sí, muy lindo. eso te iba a Me preguntar, fue la muy bien. parte de humanización, pues que, bueno, no hablo en general del sistema en Colombia, pero yo fui estudiante de ginecología, trabajé en un momento en ginecología y la deshumanización con la mujer es dura. Bueno, es diferente en la parte prepagada porque es más hotelera. Pero, ¿cómo viste el sistema de Canadá? Ah, y sumándole que uno es extranjero, ¿no? Entonces, de pronto, Sí. no sé si esa atmósfera, ¿cómo te Mira fue? que me fue muy bien. O sea, mi experiencia fue muy buena en en todo momento, pero tengo que decirte antes de eso que yo no paré de rezar ni un solo momento, ¿sí? O sea, yo recuerdo además dónde estaba en una camilla al lado de la ventana, mi hijo nació en verano, ¿sí? Entonces había mucho solecito ese día y todo, y yo me acuerdo que yo me senté, me acosté en esa camilla y yo no hacía sino llorar y yo decía, Dios mío, te lo pido, por favor, ayúdame, yo necesito salir de esto, ¿sí? O sea, de verdad que yo no tengo ni idea si el sistema funciona así para todo el mundo, pero a mí, Te fue muy bien. yo llamé a mi mamá, le escribí a mis amigas, o sea, a todo el mundo y yo dije, por favor, les pido que recen, que oren por mí, por Juan José, porque yo necesito que esto salga bien y las cosas están muy mal, ¿sí? Entonces, y tengo mucho miedo y sé que mis papás se asustaron mucho. Yo sé que ellos intentaron mostrarme su lado calmado, pero yo sé que estaban asustados. Pero las cosas salieron bien. Me Es atendieron un personas milagro. súper bellas. Mira que fue muy gracioso porque me atendió gente de todas las edades, gente mayor y muchachas muy jóvenes, colegas muy jóvenes, y todas me atendieron muy bien, cada una con el carácter de cada quien, pero todas me atendieron súper bien. Supremamente compasivas, yo pues me hicieron una inducción del parto y me di cuenta, por ejemplo, que un parto natural, que todo sale naturalmente, es muchísimo más suave que un parto inducido. ¿M? No sé si todas reaccionamos igual, pero para mí fue terrible, terrible. El parto inducido fue muy feo. Em, Me daban ganas de vomitar, el dolor era supremamente intenso, feo, ¿sí? Me sentí bastante mal, pero súper compasivas, la muchacha fue súper linda,
me hizo una tina, imagínate, eso es un hospital público pues, en el que no pagué ni siquiera 5 centavos, ¿En ¿sí? serio? No hay Yo en ese cosa momento como se copago. paga a través de los impuestos. Mm, Pero me hizo una tina de agua, me dijo, ¿quiere entrar a la tina con agua caliente? Me hizo una tina con agua caliente que hace como movimientos y no sé qué. Allá me metió, hizo un espacio como súper calmado y bonito para que Gabriel pudiera estarse conmigo ahí en la tina. Em, Luego me pasaron a la sala de partos cuando ya estaba, es una sala de partos individual y cuando ya el bebé nace, nos ofrecieron la posibilidad de tener una habitación sola en la que uno sí puede pagar por esa habitación sola, pero también habían opciones de habitaciones compartidas en las que no pagas nada. Pero entonces imagínate que la persona que estaba como coordinando ese día eso, le dijo que también era una enfermera, le dijo a Gabriel, y le ofreció eso y le dijo, mire, ¿sabe una cosa? Ella se dio cuenta que éramos inmigrantes y todo, ¿no? Y le dijo, hay muy poquitas personas hospitalizadas en este momento. No se vaya a poner a pagar por una habitación. Ella va a estar, si acaso, con una persona más al lado y no más. No se vaya a poner a pagar por eso. Yo la acomodo en un lugar donde esté tranquila. qué Y me dieron excelente. una habitación Pero mira igual que al esos lado de son una milagros, ventana. esos son milagros. Totalmente, yo estoy absolutamente segura de eso. Sí, esos son Yo estoy milagros. segura de eso. Sí, Ay, qué bella me fue muy historia, bien. qué bella historia, en serio. Bueno, haciendo ya ese paréntesis como grandecito, ahora sí, cuando ya saliste, ¿en qué momento empezaste ya a trabajar como enfermera? O sea, ¿cuál fue ese, cuánto tiempo te demoras después de tener tu bebé? ¿Te dieron licencia de No, maternidad? Claro. no porque No. yo era estudiante. Ah, ok. Oh my gosh. Yo no alcancé a terminar de estudiar. Yo paré para tener al bebé y luego volver a estudiar lo que me faltaba. Me faltaba el último stage, que eran 2 meses y medio, casi 3 meses. Entonces yo tuve al bebé, 3 meses después volví a la escuela para terminar el stage que me faltaba. ¿De tres Terminé, necesitas? Wow. sí, porque me daba angustia no terminar. Sí, qué angustia. No, Gani, es que uno ya con 2 hijos ya es otro cuento. Entonces me daba mucha angustia. Yo llegué a terminar, luego terminé, volví. Toca presentar el examen en la orden de enfermería, entonces me inscribí al examen de la orden de enfermería, que es un examen grande donde van todas las personas que quieren la licencia. Hice mi examen, pasé. ¿De cuántas Eh, preguntas? ¿Cuántas preguntas más o menos? Eso es larguísimo. Yo creo que son como unas 150 preguntas, tal vez, De, no sé cómo la de estructura todo. de elegir medicamentos, todo. Y tengo una pregunta, por ejemplo, pues como todas las palabras de medicina, digamos, del sistema de salud, como digo, se me olvidó ahorita el nombre. El vocabulario, Etimología viene del latín. Me doy cuenta que en alemán también hay muchas palabras del latín como en el español. Es igual, ¿cierto? Claro, en francés o... ¿sí? Ok. sí, sí, Porque sí, eso hay me da muchas una cosas que se luz, ¿no? parecen. Gracias a Dios. Sí, Eso me da una luz en entender. sí, Ok. total, es muy chévere. Y Es muy pasaste. chévere. Pasé en el primero. La gente le mete mucho miedo a uno todo el tiempo. Sí, yo sé. Todo el tiempo te meten miedo. Yo decía, no, no, yo no sé si yo sí voy a poder, porque todo el mundo es como, no, es horrible el examen, no sé qué. Hay gente que lo presenta hasta 3 veces y no pasa. Y si a la tercera no pasas, entonces te toca, no me acuerdo qué. Pero me metieron muchísimo miedo. Ahí yo estaba lactando en ese momento. Yo me quedaba dormida. Uno compra un libro de preparación para el examen. Yo me acuerdo que yo no sé cuántas veces Gabriel me despertó Mm, dormida con el bebé en la pocheca, dormida sobre el libro. Yo decía, no, yo no voy a pasar este examen, yo qué voy a pasar este examen. Pero no, mira que sí, porque además siento, Ani, que hay varias cosas. Uno, nosotros estamos muy bien preparados en Colombia, nos preparan súper bien, ¿sí? Eso hay que reconocerlo. ¿M? sí. Yo no sé tú de qué universidad eres, pero siento que en realidad, en general, los enfermeros colombianos somos muy buenos. Sí. La Universidad Nacional es una universidad excelente, ¿sí? O sea, en realidad siento que la universidad me dio una cantidad de cosas en la formación súper buenas. Lo otro es la experiencia, ¿sí? Entonces, pues yo Sí, en soy cada una experiencia tú vas adquiriendo, te total. vas formando. A veces uno sale egresado y donde uno aprende es en el campo laboral y pues nos toca como trabajadores, aprende o aprende. O sea,
Exacto. El No, y sistema. yo ya había trabajado 10 años como enfermera. Entonces, Tú tienes pues, especialización, ¿cierto? Claro, también en sí, epidemiología. yo soy epidemióloga. ¿Y por qué no te fuiste, digamos, no sé, no es ¿Por comparativo, pero epidemiología? por la línea administrativa, tal vez buscar algo en este momento, ¿no? Sí, no sé, mira que, no sé, fue por, tal vez por el mismo desconocimiento y también falta de confianza de pronto. Sí, a veces pasa, ¿no? Eh, sí, no sé, no, sentía que yo no era capaz tan rápido de hacerlo. Y lo otro es que siento que uno necesita entender, el sistema está estructurado de forma diferente y cuando tú no entiendes el sistema es difícil. Entonces creo que sí quería entender un poco más cómo funciona el sistema de salud acá. Okay. Y pues en mi cabeza la puerta de entrada era a través de un hospital, ¿sí me entiendes? Entrando Sí, al sistema otra vez, entrando al sistema como antes, como en Colombia. Entonces por eso entré directamente al hospital. Yo lo que sí hice después de que presenté que tuve la licencia ya como enfermera, fue que, bueno, es que en ese tiempo entró la pandemia, fue al mismo tiempo de la pandemia. Entonces paré un momento porque teníamos al niño muy pequeño y me daba miedo, como la pandemia también fue todo alarmante y eso, entonces me daba como miedo el tema okay. y sí, entonces no busqué trabajo en ese momento, no inmediatamente, pero cuando ya él cumplió un año, yo ya estaba lista para meterlo a la guardería y poder ir al trabajo. Entonces lo que yo sí hice fue buscar un trabajo en un lugar parecido a donde trabajaba en Colombia. Yo en Colombia, en Bogotá, trabajé en la clínica Chayo, que es un hospital cardiovascular. Acá busqué trabajo en un lugar que se llama el Instituto de Cardiología de Montreal, que era como un equivalente para mí. Y conseguí trabajo súper rápido, o sea, yo no tuve que buscar trabajo realmente mucho. Y estás Pasé la ahí, hoja de vida y bien encontré el ahí, trabajo. estás ahí. Todavía Mm, trabajo allí. qué chévere. Y Ya bueno, llevo cuéntame 5 un años poquito trabajando allí. cómo es tu dinámica de un día laboral con tus hijos, esa dinámica. Cuéntame, un día de turno, ¿cuál es la diferencia Un también que has día, un encontrado? día de rutina normal, bueno, yo me levanto muy temprano porque mi turno empieza a las 7:45 de la mañana. Eh, el uniforme nos lo dan en el hospital, entonces yo tengo que ir a reclamar el uniforme, cambiarme y todo eso. Entonces yo tengo que llegar al hospital a las 7:30 máximo para alistarme y a las 7:45 estar recibiendo mi turno. Después de eso, entonces, bueno, me levanto, Gabriel trabaja desde la casa, entonces eso nos ha facilitado mucho las cosas. Eh, yo me levanto, me arreglo, mi hija se levanta, se arregla, yo la llevo a su colegio y sigo para mi trabajo. El niño se encarga Gabriel de llevarlo a la parada del bus para que se vaya a su colegio. ¿Cuántos años tiene? Y se va solita. Ah, bueno, en No, no, un bus escolar. Gabriel lo lleva a la parada del autobús y el bus lo lleva hasta el colegio. Em, Luego, a ver, ya, yo llego al turno, yo trabajo en una unidad de cuidado intensivo. Bueno, yo tengo un puesto que en este momento tengo un puesto que hace muchas cosas. Yo tengo un puesto combinado de nefrología y cuidado intensivo. Entonces, algunos días hago diálisis y otros días trabajo en la unidad de cuidado intensivo. En este momento me están orientando para cubrir un puesto que es como la persona que coordina el, el servicio durante el turno, ¿sí? Entonces, pues, bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Yo llego, ¿Y tienes ese trabajo pues horario dependiendo por del... ser mamá o una persona normal que no tenga hijos tiene ese tipo de horario de entrar a las 7:45? No, ese es el horario de trabajo. Yo quiero salir de la noche a las 8 o algo así. Ellos terminan a las 8. Los horarios de trabajo son de 8 horas. Ok. Son 3 turnos de 8 horas. Yo trabajo en el turno de día, que es desde las 7:45 hasta las 3:45, 4 de la tarde. El turno de la tarde es desde las 3:45 hasta las 11:45, 12. Y el otro es desde la medianoche, 11:45, siempre, o sea, Buenísimo. siempre empieza a las 7:45 porque son 15 minutos de entrega de turno.
Entonces el otro es desde la medianoche hasta las 8. Esos son los tres turnos que hay. Ok. ¿Y cuántos pacientes tienes en la unidad de cuidado intensivo? ¿Qué diferencias se encuentran, no sé, en una unidad de cuidado intensivo, las tareas que haces aquí, pues en Canadá? ¿Son muchas? Mira, nosotros, donde yo trabajo, no hay auxiliares de enfermería, pero hay hospitales donde hay auxiliares de enfermería. No soy muy, no, de pronto no soy muy real en toda la información que te dé, porque yo trabajo en un hospital pequeño, Sí. eh, y que tiene unas características muy particulares, pero yo sé que hay hospitales donde la carga de trabajo es bastante grande y trabajan con auxiliares de enfermería. ¿M? Pero en el mío en particular, que es como especializado, nosotros tenemos yo trabajo en la unidad de cuidado intensivo médica, hay una unidad de cuidado intensivo quirúrgico que tiene una dinámica distinta. En la nuestra, nosotros somos, es relativo, la carga de trabajo es relativa a la intensidad de cuidados que necesita el paciente. Un paciente crítico, crítico, te dejan solamente uno. ¿M? Un paciente que tenga Infusión. mucho soporte mecánico, medicamentos y todo eso, te dejan un solo paciente. Si el paciente es crítico pero estable, dan el paciente crítico estable más un paciente que esté bien estable, ¿m? O Que no ventilado. necesite mucho, ¿m? Que no necesite mucho. Y si son pacientes que son pues, de ahí de cuidado intensivo, pero no crítico, inestable, que le esté pasando de todo, te dan tres pacientes. Y el ambiente laboral, cuéntame un poquito Bueno, pues yo creo que los humanos somos humanos en todas partes, ¿sabes? ¿Sí? O sea, tú de te todo. encuentras con todas las situaciones. Creo que son cosas que le pasan a uno en todas partes. Yo le veo de agudo, digamos, lo que agudiza un poco la situación es que Canadá, no sé qué tan mixto sea Alemania, pero Canadá es un lugar súper mixto, es muy multicultural, tiene muchísimos inmigrantes, entonces trabajamos con gente de todas partes del mundo. No. ¿M? Entonces, y con pacientes de todas partes del mundo. Entonces hay una cantidad de costumbres diferentes, genios diferentes, formas de hacer las cosas, Técnica. sí, técnicas, todo. ¿M? De escuela. Pero digamos que en general el ambiente laboral es agradable, ha sido agradable. Te encuentras con una que otra persona que nada que ver, pero en general sí, sí ha sido bien, sí ha sido bien. Sí, digamos que uno tiene que ganarse un poco la credibilidad, ¿no? Cuando es inmigrante. Sí. Es difícil porque, no sé, o sea, uno se queda como sin las palabras para expresarse. Sí, No sé, como que uno quisiera ser es un poco difícil más que te crean. inteligente en el modo de expresarse, ¿cierto? Sí. Sí, sí te entiendo. Sí, sí, sí. Eso es un poquito complicado, pero yo ya llevo 5 años trabajando. Al inicio era más difícil, Sí, mientras uno se va a conocer, mientras sí, sí. todas esas cosas. Siento que en este momento, de hecho, hace poquito hablaba con Gabriel del tema, pero yo le decía, porque ahorita, pues lo que te digo, me están terminando de orientar para poder ocupar un puesto que es de, de, de harta responsabilidad y todas esas cosas. Y entonces yo le decía, eso es gratificante porque en cierto modo, o sea, eso no significa nada raro, ¿si me entiendes? Hace parte del trabajo, pero de cierto modo yo lo recibo o yo lo siento como que Un premio, es la recompensa a muchos esfuerzos que he hecho en el es trabajo, un ¿sí? premio tuyo de tu evolución. Entonces, sí, así es. Entonces, por ejemplo, mi jefe me decía, porque yo le dije, bueno, no, pues gracias, gracias por haberme tenido en cuenta para eso. Y me dijo, no, Natalia, o sea, yo nunca he tenido dudas de que tú tienes todas las capacidades para hacer esto. Entonces, se siente bien, ¿sí me entiendes? Se siente bien, no desde el ego, sino desde esa parte en la que tú dices, como si corriste una maratón y llegaste a un A la lugar meta. seguro, ¿sí?
De pronto no es la meta final, pero sí llegaste a un lugar seguro. Entonces, es como llegué ahí, yo digo como, uff, pucha, o sea, en realidad Sí, estoy haciendo sí. cosas que Es valen un la pena, mérito ¿sí? a tu trabajo, a Sí, tu se esfuerzo. nota. Y bueno, uno ¿Mm? dice, bueno, si en Colombia se siente bien en español, imagínate, es que yo siempre digo, no, es que no estás trabajando en español, estás trabajando en otro idioma y uno a veces como que no te pasa, sales de turno y yo acá, ¿qué acabé de hacer, no? O algo así. Sí, A mí sí, me pasa, claro, muchas veces. Muchas pues yo digo, veces. ay, Dios mío, me quito el chip ahora. Te No, felicito. y yo voy a la casa y termino hablando en francés. Es muy chistoso. Sí, o a Muy veces no te chistoso hacer acuerdas eso. de las palabras, ¿no? Yo, ¿y cómo se Sí, dice cuando uno baja y tiene, empiezo a decir sí. todos los sinónimos y cómo se dice en español? Y a veces la gente pensará, ay, no, pues que desde el ego. A uno le pasa, a uno le pasaba. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Colombia, era como, ¿y este qué le pasa? No, pues tan gringo. Pero no, es real, es real. Veo desde afuera y digo, wow, no sé si yo pudiera haber pasado por ahí. O sea, no, no Pero si sé. estás pasando por ahí, Ani, por Pero yo Dios. tengo hijos, entonces como que uno dice, o sea, esa parte con hijos es un plus, porque no es una carga, sino creo que es un plus. Y ser como la superhéroe de tu familia, de todo, de estar solas, un apoyo, un entorno, que la mamá vaya y te haga un caldo, todas esas cositas. Entonces creo que eres una persona de admirar porque uno siempre dice, bueno, dicen que detrás de un hombre hay una buena mujer. No, a mí no me digan detrás. Al lado de un hombre hay una excelente mujer y creo que se ve a simple vista todo el trabajo tan bonito que han hecho como pareja, ¿no? Que Sí. no es fácil porque yo en el podcast con Gabriel le decía, bueno, y ella como mujer, ¿cómo se sintió? Entonces esa curiosidad no he escuchado nada negativo tuyo, o sea, a pesar de que hoy sí fue difícil, pero nunca, hoy no, no, y no pude más, y derrotada. No, No, no lo pero escuché. sabes una cosa, Ani, y voy a hacer un paréntesis ahí, te interrumpo un momento porque creo que es importante también que uno reconozca que uno solo no puede, ¿sí me entiendes? Yo he hecho muchas cosas y lo reconozco y sé que hay una gran fuerza allí, pero sí es importante mencionar que yo no estoy sola, ¿sí me entiendes? O sea, Gabriel ha sido una persona demasiado, demasiado importante en el proceso. Él ha visto, digamos que en mí, una cantidad de cosas que me impulsa lo que yo te dije, ¿sí? Es como que Te pone las soporta. alas para que vaya. Entonces, eso ha sido, es un papá súper comprometido, está presente en absolutamente todo, entonces eso ha sido, eso facilita mucho las cosas. Eso es una cosa, y lo otro es que ni Gabriel ni yo hemos estado solos, ¿sí? O sea, nosotros acá hay una comunidad que uno crea con sus amigos Sí. y se pueden soportar con ellos. Pero además de eso, nosotros, gracias a Dios, venimos de unas familias súper amorosas y mis papás, ellos con todos los esfuerzos que han podido, vienen y nos ayudan. Mis hermanos han venido, la familia de Gabriel ha venido y siempre que ha habido un momento importante para nosotros, por ejemplo, cuando yo estudiaba, cuando nació Juanjo, ellos han venido a ayudarnos. Entonces es como tú estás en la piscina nadando y sientes que ya no puedes más y te vas a ahogar y necesitas el borde para sostenerte y no hundirte. Ese borde han sido nuestras familias que cuando han podido se vienen para acá y nos ayudan con un respirito para poder seguir. Entonces, también creo que es importante que uno reconozca que solito, solito no es tampoco el cuento, ¿sí me entiendes? Hemos tenido la ayuda de Con otros. soporte en un entorno. No, sí, sí te Mm. entiendo. Pero no todas las personas están afortunadas en tener ese soporte No, familiar. yo sé, lo sé, lo No, sé. La historia es no es distinta en así, cada uno. siempre. Sí, Entonces es bonito que lo reconozcas, es bonito que, o sea, yo pienso que todo lo bonito que a uno le pasa es un milagro, que las vidas y las familias de ustedes de ambos lados sean eso que representaron y siguen representando porque no es tan usual verlo y en un migrante no, tampoco. Entonces, no, yo lo sé. bueno, aquí en el podcast hay como, tengo como una dinámica de preguntas, entonces voy a hacerte varias, pues como como enfocándome un poquito en ti, en la mujer, como individuo. Entonces cuéntame quién eres tú en tres palabras, solo en tres palabras. Yo
soy una persona feliz, yo soy, yo soy una cuidadora por naturaleza. ¿M? Y yo soy una hija de Dios. Qué bello. Qué lindo. Qué lindo. Siguiente pregunta. ¿Qué lugar te vio crecer y qué recuerdas con más cariño de esa etapa? Colombia me vio crecer. ¿M? Yo Bogotá. nací en Tú eres de la zona de Yo nací en Florencia, Caquetá. Caquetá, crecí en Bogotá, eh, y viví un año en Neiva. Creo que Colombia me vio crecer. Bogotá es más que los demás. ¿Y qué recuerdo tengo de eso? Pues recuerdo que todo lo hacíamos en familia. O sea, recuerdo que siempre estábamos mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo. Yo tengo dos hermanos, un hermano y una hermana. Entonces creo que todo lo recuerdo con ellos, todo lo hacíamos juntos. Entonces tengo todos los recuerdos con ellos, saliendo a hacer todo con ellos. Familia. Qué lindo. ¿Hay alguna anécdota divertida de tu infancia que siempre recuerdas, no sé, en reuniones, algo que hiciste de chiquita o algo así? Nosotros vivimos, pues no era tan chiquita, ya era grande, pero creo que siempre que estamos en familia recordamos mucho una etapa muy difícil que mis papás tuvieron en temas económicos y vivimos en una casa muy viejita. Y nos pasaron muchísimas cosas en esa casa. Entonces tenemos mil historias en esa casa y siempre hay una que contar. Entonces nos acordamos, por ejemplo, una vez que se nos cayeron unos granizos como de este tamaño. Yo creo que tú también vivías en Bogotá, como unos Sí. granizos que eran unas bolas, así hubo un año que yo no me acuerdo qué pasó. Y cayeron unos granizos gigantes. La casa era súper vieja y eso eran unas bolas gigantes de hielo que cayeron y le abrieron un hueco a las tejas viejas de la casa. Mi hermano es grandísimo y estábamos él y yo solos en la casa, y mis papás estaban trabajando, mi hermana estaba estudiando y yo salí, siempre caían goteras y yo salí como a poner una ollita por una gotera cuando se cayó el techo. No, eso fue horrible, todos los hielos y eso, y habían unos huecos así gigantes en el techo y mi hermano que saltó, el techo era bajito, se asomaba y sacaba la cabeza así por el hueco. Ay, no, nos reímos muchísimo. Bueno, en ese momento uno lo ve como, Dios mío, como una prueba, pero ya saliendo de ahí uno dice, ya se ríe, ¿no? De la Pues situación. claro, cuando uno es hijo, tú sabes que cuando uno es hijo y vive en la casa de los papás, pues uno no ve, cuando uno es el papá, uno se preocupa mucho, pero cuando uno es hijo, uno todo lo ve Todo de diferente. diversión. Ujú. Qué lindo. Bueno, ¿cuál ha sido como tu momento más plot de tu vida? O sea, como que uno dice, este fue algo que no olvido porque me marcó en mi vida. ¿De forma negativa o positiva? No, pues de forma positiva, que le dio como algo, un cambio general, positivo o negativo. Yo creo que hay muchos, pero indudablemente creo que para mí los momentos más que han dado un giro más grande ha sido el nacimiento de mis hijos, o sea, volverme mamá, creo que ha sido los momentos que más me han enfrentado como con mis más grandes miedos, pero también me han sacado mis más buenas fortalezas. ¿M? Creo que esos han sido los momentos más así como grandes. Ok. Em, ¿Alguna historia que todavía te hace reír o llorar cada vez que la recuerdas? Ay, no, yo soy una llorona, Ani, yo Sí, lloro sí, con sí. todas las historias, no sé, no, yo soy una llorona, yo lloro un día sobre dos. Digamos eso cuando dijiste que te despediste de tu hija, eso me conmovió bastante. Eh, Ese día fue muy impresionante. Por ejemplo, el día que nos despedimos en Colombia de la familia para venirnos acá. Ese día fue un día muy emotivo. Yo nunca me imaginé despedirme. Yo me acuerdo mis papás, mi papá llorando, no se podía ni siquiera despedir, además que me les traje a la única nieta que tenían. Ella es una princesa para ellos. Entonces, ese día fue un día muy emotivo y fue Sí. toda la familia a despedirnos al aeropuerto, la familia de Gabriel, mi familia.
fue un día muy, muy raro porque es de mucha tristeza, pero no es una tristeza mala, ¿sí me entiendes? Es como rarito, pues tú que también migraste sabes cómo es esa sensación. O sea, es como la De mezcla victoria, entre, pero incertidumbre, sí, claro, te entiendo. Pero cuando vuelves, ¿sientes esa misma sensación o ya no, ya cambia, es diferente? no, es diferente. La recuerdo con, como con una nostalgia especial, pero no, ya no lo siento igual. ¿Qué mantra o frase o enseñanza llevas como bandera? Pues no, no tengo tantos mantras, ¿sabes? Pero digamos que sí, permanentemente digo, o sea, yo me despierto y lo primero que hago es dar gracias, porque sé que además es una buena práctica, y De gratitud. sí, sé que eso cambia el día de uno. Entonces siempre lo primero que hago es una oración, hago una oración y doy gracias. Digamos que siempre que pasan cosas buenas en mi día, siempre pasan cosas buenas. Cuando llego al trabajo, cuando llego a la casa, cuando mis hijos llegaron a la casa, cuando me acuesto, siempre doy gracias. Em, Siempre que me enfrento como a algo que sé que me va a desafiar, siempre digo yo puedo, ¿m? Yo puedo, yo soy capaz. ¿M? Pero también te has mostrado así Eh, vulnerable, así como tirada en el piso que uno dice, no voy a poder, algún día que te recuerdes así. Como es tu vida que tú digas, no, no puedo más, o sea, por más que yo creo en Dios y me gustó mucho eso que dijiste que eres hija de Dios. Hace poco también grabé un podcast y esa persona también dijo eso de que es una hija de Dios porque yo nunca lo he pensado, o sea, yo sé que lo soy, pero no lo digo. Entonces como que hoy, ayer y hoy, ambas personas dijeron esa misma frase y me la llevo como que, ay, yo también soy una hija de es Dios un, porque es un mensaje directo. porque he sido respuesta de milagros, y es lo que te digo, si yo no tuviera como esa creencia en que hay un superpoder, Dios, bueno, que cada uno lo llame como quiera, para mí es Dios, independientemente de la religión. Si no estuviera eso en mi vida, yo no soy nadie, o sea, y te lo digo. O sea, ni éxito, ni el dinero, ni nada, ni la felicidad con que me levanto. Cuando hay días que digo, ay, todo está lleno de nieve y me da miedo caerme. Entonces yo me voy riendo, me pongo un reggaetón y digo, Dios mío, pero me siento cuidada por alguien. Entonces, pero he sentido días con los exámenes, no sabía qué iba a pasar en el futuro, me dio ansiedad. He llorado por situaciones familiares de personas que me han derrotado, la verdad, que no puedo Sí, ayudar, no tengo solución, no puedo más, no sé qué más hacer. Y he llorado como niña chiquita y digo, no, no puedo y no sé, soy egoísta porque estoy aquí donde vivo con seguridad, donde tengo un trabajo, tengo una familia que construí sin querer porque no eran mis planes y me siento muy bendecida y soy una hija también de Dios y como todos los hombres y los seres humanos, los que creen y los que no creen también, que creen en otra cosa, creo que hay algo que nos sostiene. Y yo te también se veo como muy necesita. fuerte y muy serena. ¿Te ha pasado esos Sí, momentos mira que me de he la dado vida? cuenta que proyecto eso porque me lo han dicho Sí, muchas veces, pero sí, sí. claramente yo soy una persona común y corriente y obviamente he pasado por momentos en los que me siento caída y digo, no sé qué voy a hacer, ¿sí? Creo que nunca he sentido como, o sea, sí sale de pronto de mi mente como la frase de yo no puedo con esto o no puedo más, pero solamente es como el discurso que uno se repite solo aquí, ¿sí me entiendes? Pero nunca lo siento aquí. Nunca ha llegado a bajar de mi cabeza, ¿sí me entiendes? O sea, como que pasa solamente da la vuelta por aquí, pero nunca lo he sentido aquí. Em, entonces, sí, claro que he pasado por momentos en los que digo como, no puedo con esto, o sea, pero cuando me he sentido así, por eso te lo digo, porque cuando me he sentido así, siempre lo aprendí y lo mismo, como que tú lo metes a tu cabeza, em, lo he aprendido y lo he comprobado, ¿sí? Y digo, no puedo con esto, Dios mío, no puedo. O sea, cógelo tú y mira qué haces porque yo no puedo, ¿sí? Yo también hago eso. Entonces, Me voy a dormir y bueno, Dios, encárgate tú. porque ya, Entonces, sí, no sí me puedo. ha pasado. Sí Mm. me ha pasado, Pero mira que, claro que sí, muchas veces. no sé,
No, creo que tuvimos un contacto cuando Gabriel se fue a A Panamá, Panamá. que llevamos a Mm, algo del trabajo, no sé, con Nodir, que era nuestra compañera, hicimos el trabajo para graduar, eso ni recuerdo la verdad. Y tuve un contacto tuyo y sí. tenía una idea tuya, no sé, porque no te conozco muy bien, pero ahorita que te tengo aquí enfrente, digo, wow, o sea, así tan sencillita, eres una leona, entonces como que uno dice, qué bonito, o sea, en serio, qué Ay, bonito gracias. toda tu historia y lo que te define. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que sí puede. Que Que sí sí, puede. Sí, nada, nada, que todo va a estar bien, que hay que, que hay que disfrutarlo todo, que hay que aprovechar el momento. ¿M? Creo que eso es importante, que a veces uno como que se relaja y como que le da pereza, como que no sabe, se confunde, no sé qué, y se queda muy quieto. Y el tiempo pasa demasiado rápido. ¿M? el tiempo no Entonces, regresa. sí, y uno lo reflexiona, reflexiona y cuando se da cuenta, pues ya ha pasado mucho tiempo. Entonces uno cree que a veces, uno a veces cree que no puede, pero sí puede. ¿M? Sí, al Entonces final creo todo que sí. sí, es cierto. Mm. Muy valioso lo que acabas de decir. Y por último, ¿qué te emociona del futuro aunque no sepas si pasará? A mí me encanta pensar que todo va a estar bien. ¿M? Entonces, todo me emociona el futuro. Todo me emociona pensar en mis hijos cuando estén grandes. Me emociona pensar en lo que vayan a estudiar cuando sean grandes. Me emociona pensar en un proyecto que estoy trabajando. Me emociona pensar en que mis papás van a venir a vernos y pasear. Me emociona pensar en a dónde voy a viajar para las próximas vacaciones. No, todo, todo, Ani. A mí me encanta pensar que todo va a estar bien y si Mm, eso me emociona, qué lindo. Y bueno, termina esta frase. Si me están escuchando ahora, quiero que recuerden que. que la vida es divina y que uno tiene que vivir feliz. Sí. ¿Y para ti qué es la felicidad? Yo creo que la felicidad es una elección. ¿No? La felicidad es una elección. Tú eliges todos los días cómo quieres percibir las cosas que están alrededor, ¿sí? Tú eliges si las quieres ver grises o de colores, ¿sí? Creo que, y eso hace que tú cambies el mood, ¿sí? Cuando tú eliges ver las cosas de forma chévere, los colores cambian, el mood cambia y eso te permite sentir felicidad. Yo creo que eso es la felicidad. ¿Sí? La felicidad no, creo que no está ni en las personas alrededor tuyo, ni en las cosas alrededor tuyo, es una elección personal. ¿Mm? Sí, me acordé de una imagen que está por ahí en redes sociales. Dos personas en un bus, dentro de un bus. Uno está todo feliz viendo el panorama por ahí con unos árboles todos como secos y todo como el panorama oscuro, pero él va feliz en el bus. Y está el otro con cara de amargado, con el lado del bus, no sé por qué, pero con el sol y todo, pero va súper aburrido. Va amargado. Em, yo te veo y vienes de una familia como sana, o sea, con amor, y creo que eso se Sí, te ve en el adulto que eres. Y a veces pienso, no soy mamá, espero que la vida sí es así, si no, pues en esta vida no fue, pero lo importante de uno haber nacido en un hogar sano, no perfecto, porque pienso que todos los hogares tienen sus cosas, sus carencias, pero se mm, ve que eres un adulto que se formó en un hogar fuerte, con amor, y se te refleja en la forma en cómo ves la vida. Em, Muchísimas gracias. Y por último, quiero que nos digas algo en francés, no sé, con tu acento colombiano, así, algo muy chiquito, algo. Me da la curiosidad de saber. algo en francés, a ver qué les digo. Aujourd'hui on est samedi. Il fait froid. Il fait très très froid aujourd'hui. On est à -25 degrés plus ou moins. Il est 11 heures du matin, 11h45 du matin. Et bon, j'ai ma famille ici avec moi, chez moi. Et bon, je vais préparer mon lunch.
Et on va manger plus tard. Qué Merci beaucoup. bonito, Merci, Annie. qué Merci bonito, beaucoup. Merci, Annie. qué bonito se escucha. ¿Qué significa? Hoy es sábado, está haciendo mucho frío, es un día muy frío, estamos a -20, -25 grados, son las 11:45 de la mañana, voy a ir a hacer mi almuerzo y mi familia está aquí y creo que eso fue todo lo que te dije. Ay, está muy lindo, muchísimas gracias. Y bueno, el último recomendado, ¿qué nos recomiendas? No sé, un libro, un café, un sitio, algo que diga, bueno, yo veo este podcast y Natalia nos recomendó esto y mañana voy a hacerlo. Un ritual, algo. Mm, un, un lugar, mira, un lugar aquí en Montreal, me gusta mucho el Mont Royal, que es una montañita, es como una colina, para ellos es importante y es bonito porque uno puede ver la ciudad. Es muy chévere, tú ves, como es una isla, se ve el río, se ven los puentes, es muy lindo. Libros, me gustan mucho los libros, me reconcilié con la lectura hace un tiempo y me reconcilié con la lectura con un libro que me gustó mucho de Isabel Allende, porque hace mucho tiempo no leía algo como que me emocionara mucho y me gustó mucho porque ya tiene una facilidad como para transportarlo a uno a la historia y a imaginársela. Se llama Violeta y me gustó muchísimo. Y ahorita estoy terminando de leer un libro que me está gustando muchísimo que se llama El hombre en busca de sentido, que creo que muchísima gente lo recomienda porque Sí, de del verdad que es un psiquiatra libro que estuvo, precioso sí, de Víctor Frankl. ese lo A quiero mí me comprar. encanta la psicología, la psiquiatría y todo eso. Qué libro tan, tan, tan lindo. Y un café siempre, siempre, en todas partes un café. ¿Qué tal es el café de allá? Ahí es diferente, Depende, ¿sí? depende. Hay lugares donde es muy oscuro, es muy cargado. Nuestro café en Colombia es un Concentrado. poco más suavecito, es más rico. Pero hay buenos lugares. Aquí hay un sitio que me gusta mucho donde hacen el café, que es como un supermercado de cosas orgánicas y venden un capuchino muy rico. Natalia, muchísimas gracias. Creo que me alegraste la tarde. En serio, me voy con mucha sabiduría y radias muchas cosas bonitas. Y ahora sé por qué Gabriel te Gracias. eligió. En serio. Oh, tan Tenía bello. como, pues porque mi amigo es Gabriel, ¿sí? Entonces yo dije, no, el superhéroe Sí, de esa relación es Gabriel. Ahora te veo y totalmente. yo digo, wow, o sea, me alegra mucho la familia que tienen. Y bueno, como les dije en algún momento, si quieren venir por acá, si estoy, la vida es muy incierta, Iremos, bienvenidos y por sigan supuesto. construyendo esa familia tan linda que tienen, mucha valentía, paciencia, amor, tolerancia y lo reflejan los dos. Eres muy valiente, una guerrera y gracias por estar aquí. Les agradezco por estar en este episodio y bueno, ya está, chao.